El doctor Marcelo Pecci, quien forma parte del equipo que investiga Ujú. el hecho que impactó a todo, ¿verdad? Y que ocurrió en San Bernardino. Doctor, buenos días, ¿cómo te va? Carlos, Marcos, ¿cómo están? Saludos especial a la audiencia. Muy bien. Bien, Bien, doctor. doctor. Primera vez que hablamos en el año con el doctor. Sí, sí, hace Así rato es. que ya no Sí. hablamos con él, pero ahora ya tiene un caso, o sea, que nosotros conocemos por lo menos, que es de interés general. ¿Cuáles son las novedades dentro de la investigación, doctor? Sí, realmente mucha conmoción, una modalidad preocupante que puede ser enfocada desde distintos ángulos y ser objeto de conclusiones. A nivel investigativo estamos avanzando en forma consistente. Tenemos líneas que requieren profundización y en eso estamos realizando constituciones fiscales, hablando con fuentes, estamos también habilitando un medio de recepción de imágenes porque ante la ausencia de circuito cerrado de televisión en el anfiteatro, estamos, digamos, abarcando como un gran rompecabezas de imágenes particulares. Entonces estamos instando a la población a colaborar con ellas para tener mayor claridad. Estamos tras vehículos que fueron incinerados, una serie de componentes en un escenario investigativo particular por eh, la gran cantidad de gente que estaba en ese evento multitudinario, la acústica y el temor natural, porque aquí se instaló la presencia de grupos supuestamente vinculados al narcotráfico y lo impactante del suceso con una persona fallecida con 8 impactos de bala, otras que también lastimosamente fueron víctimas fatales y heridos. Bueno, realmente se torna un tanto complejo y especial el caso. Y bueno, a ver, ¿en qué diligencia vos estuviste en el transcurso de esta mañana con respecto a este caso? Estuve conversando con personas que habrían tenido o estaban en el lugar y tuvieron una percepción de ciertos aspectos. Eso estoy cotejando con el equipo fiscal Mm. de modo tal a ir engranando la reconstrucción histórica de los momentos clave en ese escenario. Esa es la tarea que estoy realizando y bueno, falta más, pero noto comprometida también a la Policía Nacional a este respecto de colaborar con la investigación. ¿Le notás así comprometida a la policía? En lo que a mí respecta, como titular de la acción penal pública, le noto comprometida en el apoyo a la investigación que estamos desarrollando a partir de la realización del hecho. Ujú. Te pregunto esto porque viste que dentro de toda la investigación saltó, a ver un poco, dentro de toda la investigación saltó que se registraron hechos de corrupción, digamos, o indicios, hay indicios de hechos de corrupción en el Departamento de Informática de la Policía con respecto a lo que hace, digamos, al crimen organizado. Sí, realmente lamentable es el término que tengo que utilizar en cuanto a eso. Es un hecho autónomo, por eso subrayé, Carlos, el concepto, en lo que a mí me consta a partir de la investigación de la propia comandancia, hay disposición plena para el apoyo a la tarea fiscal y yo tengo la convicción, la expectativa de que cumplirán su rol adecuadamente, porque nosotros como Fiscalía dependemos del trabajo conjunto entre ambas instituciones, ¿no? O sea, el Ministerio Público es titular de la acción, pero el que genera con preponderancia los insumos investigativos es la Policía Nacional. Claro, claro, es, digamos, el brazo ejecutor bajo la supervisión de ustedes. Así es. Bueno, y en esas conversaciones que estuviste con la gente que habrían tenido conocimiento o habrían visto, a ver, ¿qué es lo que podés contarnos? ¿Qué es lo que podés decirnos? ¿Cómo Sí, relata que ocurrieron los para, hechos? claro, para poner en contexto hay que partir de la base de que las personas en un momento que se da muy rápido, con una acústica muy fuerte, con una concurrencia multitudinaria, por lo general tiene visión parcial de lo que vio, ¿no? O sea, me refieren personas que responderían al rasgo de por lo menos un autor. Nosotros no descartamos que sea más de uno,
porque la otra vez en el procedimiento médico forense en la morgue observé con los especialistas algunos aspectos que denotarían que podría haber sido utilizada también más de un arma de fuego, ¿no? Entonces, también no nos condicionamos a un solo autor, como tampoco, Carlos, se habla mucho de sicariato y todo parecería ser que sí, pero pudo haberse dado un enfrentamiento, un encuentro entre facciones antagónicas allí, porque había más de un grupo grande de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico que pudieron haber desatado en ese momento un enfrentamiento, no necesariamente premeditado para matarle a una persona u otra. Entonces, o sea, categóricamente una persona con 8 impactos de bala fue sujeto de una acción de alguien que le quería matar, eso no ponemos en duda. Ahora, si era el objetivo principal premeditado, si fue ya un sicariato por encargo o si fue una reacción propia de la fuerza que demuestran estos grupos, todas esas son líneas de investigación que tenemos abiertas, ¿no? Claro, o sea, tenés entonces prácticamente así dos frentes, que el encuentro entre esas facciones antagónicas sí. O un sicariato. Eso serían serían las dos hipótesis. Pero tenemos, digamos, muchos elementos para fortalecer la hipótesis de que sería, digamos, estas desavenencias graves entre facciones dedicadas al tráfico de drogas, principalmente en el departamento central, ¿no? Desavenencias y a ver, ahí ¿cuáles serían la mercadería? Claro, evidentemente, ¿verdad? Sobre la base del perfil de la persona fallecida, tenemos fuentes humanas que nos refieren que pertenecería o estaría involucrada con el negocio de la comercialización de drogas con mucha fuerza en el departamento central. Entonces siempre hablamos de grupos criminales de frontera y tienen una fuerza realmente reconocida, ¿no? Pero yo te puedo asegurar que los grupos también que operan en el departamento central son muy fuertes. Tenemos el clan Rotela como referencia. No digo que esté involucrado en este caso porque no realizaré una opinión apresurada a ese respecto, pero te da la fuerza o te muestra la fuerza que tienen estos grupos cuando se enfrentan, ¿no? O sea, esta persona este muchacho, no me acuerdo el apellido, el que falleció, el que fue víctima de los Marcos Rojas. Marcos Rojas. Bueno, sí. Su área de operaciones era central, doctor. Según las informaciones de fuente humana, era claramente el departamento central, principalmente narcotráfico y con anexo a algunos otros hechos punibles. Bueno, y a ver... Qué terrible. Sí. O sea, se puede estar hablando de puja de territorio, por ejemplo, ¿verdad? O las desavenencias que dice él también, o puja de territorio. Sí, elementos de confrontación, ajuste de cuentas. Ahí tenemos que ver también si son dentro de un mismo grupo. Sí. Que tenemos varios grupos reconocidos, los brasileros tradicionales, PCC, Comando Vermelho, el Clan Rotela de aquí, o pueden ser enfrentamientos entre elementos de ese grupo, premeditado o que se dio intempestivamente en el lugar, o pueden ser también ajustes internos en las mismas facciones, ¿no? Así mismo es. Ahora, lo trágico y lamentable es la elección de un escenario donde hay muchísima gente con los daños que esto pudo haber ocasionado y lamentablemente ocasionó. Entonces, yo siempre sostengo que este tipo de acciones en las organizaciones criminales son desacertadas en cuanto a los intereses criminales que ellos tienen, porque realmente lo que hace es generar una indignación, una afectación tan severa que hace que el Estado, si está débil en ciertos aspectos, tenga que necesariamente fortalecerse en la persecución penal. Desde el Ministerio Público seguimos firmes en ese sentido y es por ello que necesitamos muchísima proactividad también de las fuerzas de seguridad para tratar de adelantarnos a estos sucesos. Sí, así mismo es. Ahora, con base a tu experiencia, lo que se cuestiona mucho, pues, es que dice, imagínate en un lugar público, en donde hay mucha gente, esta situación nunca antes se dio, y cómo llega hasta este extremo, de acuerdo a tu experiencia en la lucha contra el crimen organizado, ¿qué es lo que vos, y en base a los elementos que tenés hasta ahora, qué es lo que vos crees que pudo haber entre esas dos hipótesis? Por ejemplo, habría sido un
un encuentro o un enfrentamiento entre facciones o el sicariato concretamente? Y bueno, es una interesantísima pregunta porque hay pros y contras en cuanto a ambas hipótesis, ¿no? Ujú. Yo creo que ir a perpetrar un sicariato en un lugar donde supuestamente debería haber muchísima seguridad, tanto interna de los organizadores del evento como de la Policía Nacional, no es muy razonable, ¿no? Pero por otro lado, justamente podría haberse utilizado ese factor de distracción y de relajo para pensar que no. Por eso también la hipótesis de un encuentro imprevisto allí de facciones fuertes, armadas, evidentemente ingresaban armados, o sea, acá ya tenemos la prueba. Ahora, por dónde ingresó, todo lo demás va a seguir siendo objeto de investigación, ¿no? Sí, así mismo es. Bueno, y a ver, si entró, la víctima entró con arma o no, doctor. Y estamos colectando algunas imágenes que lo visualizan, por ejemplo, con una, llamémosle riñonera o bolso, con algún objeto importante dentro o con mucha carga, ¿no? Que no sabemos qué es, pero al haber encontrado dos cargadores de armas de fuego en su vehículo, naturalmente tenemos indicadores de que podía haber estado armado, y al caer abatido allí, bueno, había mucha gente que pudo haber colectado, recogido su arma, o afines a él, o terceras personas, no lo sabemos. Yo creo que él no estaba solo tampoco en ese escenario, ¿no? Por eso yo abro la posibilidad de que sea del grupo de otra persona más prominente en una organización que lo haya protegido, que haya corrido y finalmente identificado. Él pudo haber sido finalmente el objeto de los disparos, ¿no? Y también cuestiones balísticas, Carlos, son muy importantes allí, porque estando en la morgue notamos que sería, eso está sujeto a confirmación, un proyectil 9 milímetros encaminado. Ese es un proyectil que tiene mucha fuerza realmente, ¿no? Entonces pudo haberse dado la situación de que tras impactar en Marcos Rojas pudo haber traspasado, porque atender este dato, realmente es un proyectil que normalmente tiene orificio de entrada y salida, el 9 milímetros. Y pudo haber traspasado, como traspasó realmente el cuerpo de Marcos Rojas, pues no tiene todo orificio de entrada y salida, y haber en segunda instancia quedado en otras personas, entre ellos en la señora Cristina Aranda, ya con menos fuerza. Por este motivo, pues ya tuvo un proyectil asentado en el cráneo, ¿no? Ya no tuvo orificio de salida. Entonces, caben estas hipótesis a ser confirmadas también, ¿no? Que traspasó a Marcos Rojas y que ese mismo proyectil, ya con menos fuerza, queda no solamente en la señora Aranda, sino también en las otras víctimas con heridas. Ah, claro, eso es lo que más, digamos, la hipótesis más fortalecida. Prima facie, conforme al estudio médico forense. Eso está todo sujeto a confirmación en el estudio balístico que está en curso. Correcto. Doctor, y a ver, finalmente para ir concluyendo, ¿cómo vos ves el crimen organizado y la lucha contra el crimen organizado en nuestro país? Lo veo con mucha expansión. Ya no es nuevo que estén articulando acciones delictivas en la capital y en el radio urbano, por llamarlo de una manera. Y creo que una vez más lo dije, parece repetitivo, pero tenemos que adelantarnos a la situación. Pero ¿con qué herramientas? Porque el dinero sucio corrompe a funcionarios estatales que deberían cuidarnos. Entonces tenemos que ser selectivos y jerarquizar realmente a la gente comprometida con su labor. Y finalmente, estos grupos criminales tienen códigos, Carlos Marcos. Tienen códigos en el sentido de que saben ganar y saben perder, en el sentido de que cuando son aprendidos y hubo un trabajo normal a nivel estatal, lo aceptan. Y es el camino que nosotros siempre seguimos y debemos seguir, fortalecer las instituciones. Ellos siempre
tendrán más ventaja porque tienen dinero exponencialmente en aumento, no cumplen reglas de derechos humanos, no tienen, entonces es desigual la lucha, pero nosotros siempre seguiremos cumpliendo nuestro rol. Doctor, ¿qué opinas sobre el comunicado del gobierno de los Estados Unidos que recomienda no viajar a Paraguay? Te pregunto específicamente esa parte que te corresponde por la inseguridad, por COVID, dice uno, y por la inseguridad también al mismo tiempo. Bueno, una alerta muy significativa que debe llamar a la reflexión del Estado en general. Estados Unidos es nuestro aliado estratégico y tiene una visión muy nítida de nuestra situación. Entonces, es un país muy serio y si emite un comunicado de esa naturaleza, creo que tenemos que ser muy autorreflexivos al respecto, de analizar en qué estamos fallando y las consecuencias que eso podría tener a nivel Estado. Marcos. Y bueno, nosotros no podemos despedirnos del doctor sin antes de preguntarle ¿cómo soportaste la derrota de Guaraní, doctor? Mira que en el fútbol y siguiendo a mi aguerrido Guaraní tuve varias decepciones. Es normal en el deporte, bueno, a veces ganas, a veces perdés, pero esto fue realmente muy fuerte, realmente. Pero mira, renuevo mi crítica a la APF. Claro, leí tu crítica, leí tu crítica. Hubo situaciones muy injustas. Yo creo que no tienen que mezclarse motivos políticos institucionales de los clubes con el arbitraje. Voy a ser muy claro a ese respecto. Lamento muchísimo que así haya sido, punto y aparte. No obstante, creo que Guaraní fue el mejor equipo y tenía un 2-0 de ventaja ya en tiempo de adición, y creo que una acción muy irresponsable del arquero Gaspar Servio, quien era el capitán de equipo, realmente nos privó, aún contra todas estas contrariedades injustas que veníamos soportando en el arbitraje, nos privó del título. Entonces creo que fue bastante fuerte, pero lo que no te mata te fortalece. Entonces vamos intentando una vez más en la apertura. Tremenda la imagen de señoritas fanáticas de Guaraní llorando, ¿verdad? Se quedó, claro, se quedó eso en la retina del público, del seguidor, del fanático de Guaraní, ¿verdad? Pero en realidad esto en vez de que sea un golpe letal, debe ser un golpe que fortalezca a la dirigencia y a los seguidores de Guaraní. Claro, por eso decía yo, Carlos, con el poco tiempo que tengo por mi trabajo también, trato de acudir a la cancha, de apoyar a mi equipo, 100% con el club, con cero de fe, pero con 100% de apoyo, porque uno finalmente, cuando está muy identificado con el club es como una religión también, ¿no? O sea, en el momento difícil tiene que estar más fuerte ahí, en el momento difícil. Cuando ganamos celebramos todo y estamos todos ahí, ¿verdad? Pero cuando ganamos es fácil. Es fácil, ¿verdad? Entonces hay que estar en este momento. Correcto. Doctor, muchas gracias por el contacto, que tengas una excelente jornada. Gracias a ustedes, un gusto conversar. Igual, doctor, ¿ya se fue el doctor? Se fue ya. Hola. Doctor, hola. No, sí, la otra pregunta que te hice queda firme, o me vas a, o sea, a confirmar. A confirmar, déjame analizarlo un poquitito. Bueno, por favor, gracias. Hasta luego. Listo, gracias, hasta luego. Te informó PDS Estamos ya Radio haciendo TV producción Digital. externa, será. A la gran. Así está, será.